Bueno, buenas noches o buenos días. Por obvias razones, por cuarentena, nuevamente en la ciudad de Medellín, vamos a estar transmitiendo a través de este medio, esperando que el próximo fin de semana nos podamos encontrar presencialmente en la iglesia. Esta noche quería compartirles un mensaje titulado Sorteando las olas con Jesucristo o Surfeando con Jesucristo. Es un título tal vez un poco particular, pero en definitiva tiene base bíblica y ahorita en un momentico vamos a leer el texto. Antes de ir ya a la palabra, yo quería eh, pintar un poquito el contexto del mensaje, diciéndoles que Dios es un Dios que definitivamente busca caminar con nosotros. Se extiende, nos invita, golpea la puerta, busca la forma de caminar con nosotros, obviamente en un contexto espiritual, pero también en un contexto literal. De hecho, en el libro de Génesis encontramos una parte que dice que Dios en la frescura de la tarde caminaba literalmente con el hombre, conversando, hablando en la frescura de la tarde, un Dios que quiere caminar con nosotros, pero obviamente la razón principal es que nosotros caminemos con Él. Y vemos caminatas de estas a lo largo de la Biblia, de etapa a etapa. Encontramos que Dios caminaba con Moisés, se revelaba a Abraham, tenía esos momentos de intimidad, de alguna manera donde revelaba su corazón. Vemos a un pueblo de Israel que caminaba con Dios cuando cruzó el Mar Rojo. Vemos a un pueblo de Israel que entrando en la tierra prometida, caminando con Dios, dio unas vueltas a la ciudad de Jericó, la cual terminó siendo conquistada. Son historias famosas de grandes caminatas, tal vez en una caminata muy particular, santa y triste, es la que se produce en la Vía Dolorosa, cuando Jesucristo camina hacia el Gólgota, donde sería crucificado. Pero hay una caminata que es a la que me refiero esta noche, es la caminata que se produce ni antes ni después, ninguna otra igual, entre Pedro y Jesús, cuando Pedro camina sobre el agua. Está en Mateo capítulo 14, quiero que me presten atención. Vamos a leer del verso 22 al 33. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, y llegaron al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba Jesús allí solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Dice la palabra que las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús los tranquilizó y les dijo: calma, yo soy, no tengan miedo. Entonces siempre Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua, ordena que yo camine contigo. Parafraseando diría, ordena que podamos surfear las olas juntos. Y Jesús increíblemente le dice: ven, ven Pedro. Pedro entonces bajó de la barca y dice la palabra y comenzó a caminar sobre el agua y termina aclarando en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, y en ese momento sabemos los que conocemos la historia, Pedro miró donde no tenía que mirar, quitó la mirada que tenía puesta en Jesús y la puso en la tormenta. Dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Al momento Jesús extendió seguramente su brazo fuerte, lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Y así juntos lo llevó a la barca nuevamente, caminando juntos esta vez también. Y en cuanto subieron a la barca, en el momento en que Jesús pisa la barca, se calma el viento. Entonces los que estaban en la barca, y este es el mensaje central, la gran historia de alguna manera de la Biblia, el gran objetivo de la Biblia es que se pusieron de rodillas delante de Jesús y dijeron: en verdad tú eres Hijo de Dios, en verdad tú eres Dios, nadie como tú. Reconocen en Jesucristo el que gobierna la creación y se postran ante Él.
Ahora, uno no se puede quedar con esa parte y es importante quedarse con esa parte, pero también hay de algunos matices de esta historia que yo quiero mencionar en este momento. Bueno, primero que nada, esta historia refleja de alguna manera aquellas cosas que tanto tú como yo no podemos hacer a menos que Dios nos ayude. Esta historia refleja precisamente aquellas cosas que queremos hacer para Jesús, que queremos hacer para su gloria, que queremos vivir una vida que sea una vida que le traiga complacencia a Dios, pero definitivamente no podemos hacerlo a menos que Dios nos ayude. ¿Cómo suceden estas cosas? ¿Cómo puedo encontrar un patrón, una guía de lo que significa vivir una vida para Jesús, pero vivir una vida extraordinaria para Jesús? No una vida para Jesús dentro de una barca, sino una vida para Jesús caminando sobre las aguas. ¿Cómo hacemos para caminar como Pedro caminó? ¿Qué implica eso? ¿Y qué significado o aplicación tiene para mi vida hoy? Bueno, primero que nada siempre va a haber un llamado. Siempre hay un llamado. De parte de Dios siempre hay un llamado para todos. Hay un llamado para todos. El llamado no es necesariamente ser misionero, pastor o hacer grandes cosas visibles delante de los ojos de los hombres. Esas cosas que parecen extraordinarias, que solamente algunos pueden hacer, porque ese no es el llamado bíblico. El llamado bíblico es básicamente es vivir en un constante acto de confianza en Dios, creyendo en Dios por lo extraordinario, creyendo en Dios por algo más de lo que nuestros ojos ven, nuestras manos pueden tocar. Ese es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de esta historia. Siempre hay un llamado a que vivamos una vida distinta. De hecho, no hay un aburrimiento patológico en la vida del verdadero creyente. Si nuestra vida se ha transformado en algo rutinario, es porque algo está fallando en nuestra fe. Así que siempre hay un llamado. Segundo, siempre va a haber temor. Por más que uno lo rechace, lo demonice y uno diga el temor es malo, es pecaminoso, y es cierto. En algún momento siempre el temor encuentra un hueco por donde meterse. A veces el temor encuentra fundamento en mi incompetencia. Me acuerdo cuando Moisés decía, Señor, ¿cómo se te ocurre llamarme a mí si yo soy torpe para hablar, soy tartamudo? Había otro hombre a quien Dios le dio un talento y dijo, Señor, yo no puedo usar ese talento que tú me diste porque tú eres un Dios duro y castigador. A veces está, repito, el temor por nuestras incompetencias, a veces el temor a Dios mismo porque no lo entendemos. Entonces siempre hay un llamado, siempre hay un temor, pero siempre va a haber un consuelo. El consuelo en este caso es la presencia misma de Dios, que aún en el medio del fracaso de Pedro, extiende Jesús su mano y lo salva, no porque tenía fe, sino porque tenía dudas. Entonces yo lo que siempre digo es que sí, el consuelo va a llegar para los tartamudos como Moisés, y el consuelo va a llegar para todos aquellos que quieren caminar hacia Jesús y por alguna razón en el camino fracasan. Siempre va a haber una vida transformada. Ahora escúcheme bien lo que le voy a decir. Una vida transformada va a existir siempre que yo diga que sí, pastor, y si digo que no. Definitivamente, si dices que sí o dices que no, hay una transformación. El que dice que sí, se sumerge de alguna manera como en un mar de posibilidades, en una historia escrita con la mano de Dios. Uno empieza a ser una extensión del propósito de Dios donde Dios lo coloque. Si dices que sí, se van a empezar a dar un montón de cosas tremendas. Pero si dices que no, también hay transformación. ¿Qué transformación hay si le digo no a Dios? Pues muy sencillo. Mi corazón se endurece, me lleno de amargura. Y la próxima vez que Dios me llama, o la próxima vez que Dios me sensibiliza, inmediatamente sale el sarcasmo, la decepción y decimos, si dije que no la primera vez, ¿por qué no ahora? También. Así que hay una transformación, no solamente en nuestras vidas, que puede ser positiva o negativa, también en la vida de los que están con nosotros. Ahora, en este caso de caminar con Él, es importante aclarar que uno debe caminar hacia Él. Es la única manera, ¿verdad? Si realmente queremos caminar con Él, como en el caso de Pedro regresando a la barca, primero tenemos que caminar hacia Él. Y quiero hablar sobre una frase que encontré sobre el fracaso. Le estoy hablando a los canosos como yo, a los más viejos, a los que no tragan entero como decimos. Esta es la frase. No es el crítico el que cuenta. No es el hombre que señala como el fuerte se derrumba, o donde el que hace algo seguramente pudo haberlo hecho mejor.
El crédito le pertenece al hombre que está en la arena, quien a lo sumo conoce al fin el triunfo de un gran logro, o en el peor caso, si fracasa, al menos se atreve osadamente. De modo que su lugar nunca será con aquellas tímidas y frías almas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Ni más ni menos, lo que dice esta frase es que estamos hablando de arrojarnos a la arena de Dios, estamos hablando de riesgos, estamos hablando de agua fría, de noche oscura, estamos hablando de la posibilidad de ahogarnos, sí, pero también estamos hablando de la posibilidad de estar cerca de Jesús. Donde Él está, yo quiero estar. Entonces, no se trata de sentarnos y mirar desde lejos y señalar y juzgar, se trata de experimentar, que esa es la historia de Pedro. Al fin y al cabo, Pedro fue el único entre los 12 discípulos que tuvo esta experiencia. La versión de Marcos dice, versión de Marcos, hay otro evangelio que habla de esta historia, que Jesucristo venía caminando en el medio de la noche e hizo que pasaba de lejos, como que se alejaba. Se dejó ver, pero hizo como que iba en otra dirección. Y siempre me llamó la atención estos apartes. ¿Por qué? Porque Dios es así siempre. Está presente, Dios siempre está presente, Dios siempre está cerca, pero Dios no entra a menos que lo inviten. Repito, Dios siempre está cerca, pero nunca se impone. Y esta no es la excepción. Estaba ahí, vio a los discípulos, pero hizo como que iba más lejos. Es la versión de Marcos. Estas apariciones notables, estos momentos determinantes de Dios, están en la Biblia, no se dan siempre. Pero en los momentos de mayor tensión, medianoche, 3 de la mañana, en medio de una tormenta, en los momentos de gran alegría o en los momentos de gran tristeza, si usted hace un repaso de su vida, se va a encontrar con un Dios presente que estuvo esperando que usted lo invitara. Yo lo invité, ojalá que usted también. Y de repente, si este mensaje le sirve para que usted lo invite, invítelo. Si este es un mensaje en donde lo está desafiando Dios a usted, no soy yo el que lo desafía, sino la Escritura, a salir de la barca y a hacer esa caminata sobre el agua, ese acto extraordinario, hágalo. Es el deseo. Para eso estoy grabando esto, ni más ni menos que para eso. Hay un patrón en estas historias, repito, y es un Dios que quiere caminar con nosotros. Pedro grita y dice, si eres tú, mándame que vaya hacia ti sobre el agua. Importante, eso está en el verso 28. Si eres tú, Jesús, yo no me bajo de esta barca por cuestiones de adrenalina, yo no quiero tener una experiencia para luego jactarme delante de mis amigos. Yo no voy a tomar este riesgo a menos que tú me lo ordenes. Importante y muy sabio lo que hace Pedro aquí. Está diciendo, si tú lo dices, Señor, lo haré, porque la vida del creyente no es una vida de riesgos innecesarios, de decisiones tontas, es una vida de obediencia desde el principio hasta el final. Así que Pedro le dice, si tú me lo mandas, yo lo hago. ¿Por qué razón Mateo incluye este tema de que Pedro hace énfasis, Señor, llámame? Porque Pedro era un hombre que sabía que las condiciones estaban en contra, que no había justificación humana, no había razón lógica para hacer lo que él estaba diciendo. Pero sabía esto, que si Jesús lo mandaba, él no iba, en definitiva, a fracasar. Que es la gran pregunta del texto, ¿fracasó Pedro? Eso lo vamos a ver en un momento. Pedro sabía que si Dios lo llamaba, él nunca iba a estar solo. Que si él se lanzaba y confiaba, si él decía, bueno, voy a dejar mi barca después de tantos años de vivir una vida mediocre, aburrida, previsible, si voy a hacer esta locura que solamente hacen los jóvenes, quiero tener la garantía de que Dios está en el asunto. Por eso, cuando hablamos de vivir una vida extraordinaria, de tomar una decisión extraordinaria, cualquier decisión que de alguna manera Dios está colocando en remojo en tu vida, órale a Dios, órale por el momento adecuado, pasa tiempo con Dios, que Dios confirme y que Dios te diga, sí, Pedro, José, Claudia, Patricia, es tiempo, ven. ¿Quieres saber cuál es tu barca? Pues
la barca generalmente es aquello que nos da una falsa seguridad. En el caso de algunas personas es su vocación, en lo que han invertido años y se han formado para tener sustento. Y en el fondo los años pasan y hay una inquietud creciente en el corazón de algunas personas que vienen y me dicen: pastor, yo la verdad pensaba que, y pienso todavía que Dios me está llamando y me ha estado llamando durante tantos años, pero me aferré a mi vocación, me aferré a repetir lo que me inculcaron de estudiar, de trabajar, de formar una familia, y sin embargo siempre me quedó el interrogante: ¿será que Dios me llamó a más? Hay personas que tienen otro tipo de barca, que puede ser una relación. Es una relación de esas generalmente tóxicas, es una relación que no va para ningún lado, que a claras las personas que miran desde afuera se dan cuenta que esa relación no es buena. Sin embargo, es lo que esa persona tiene, y como es lo único que tiene, se aferra a esa barca y no se lanza a caminar en esta aventura de fe. En otros casos puede ser para quienes servimos en el ministerio, a veces es estar en una iglesia o estar en un lugar asfixiante. No digo que me pase a mí, pero conozco gente que ha sufrido o sufre eso. Es decir, bueno, yo quería una iglesia o quería un ministerio donde pudiera transmitir una visión, donde podía de alguna manera levantar gente, y ahora me encuentro simplemente apagando incendios, resolviendo conflictos. Parece una guardería espiritual. Otros tienen una barca distinta, que es una adicción o un pecado. Y ahí van, aunque sea leve, y se esconden ahí y encuentran cierto consuelo ahí. Sea cual sea la barca, es aquellas cosas que si las dejamos nos generan un profundo temor. Que si nos lanzamos a dejar la barca atrás nos sentimos desnudos. La barca no necesariamente es un lugar físico, puede ser una condición del corazón. Ahora, ¿fracasó Pedro? Algunos dicen que sí, yo digo que no. Para mí los que fracasaron son los 11 que no se bajaron. Claro, lo que pasa es que Pedro fue un fracaso visible, aparentemente visible, porque se sumergió, gritó, en fin, y Jesús le habla, pero hubo otros 11 que nunca experimentaron caminar sobre el agua y que se quedaron dentro de la barca, que tenían que vivir otras experiencias más para dejar sus propias barcas. Así que si usted me pregunta si Pedro fracasó, yo diría que no. Pedro no fracasó, tuvo un problema de temor momentáneo, pero definitivamente fue un hombre que caminó por fe. Jesús todavía busca gente que salga de la barca. ¿Por qué arriesgarse? Pues creo que hay algunas razones. Salirse de la barca es el único camino al crecimiento verdadero. La teoría nunca es suficiente. Qué bueno es aprender y llenarnos la cabeza de conocimiento en la medida que eso de alguna manera nos impulse a vivir una vida de riesgos. Es la forma en que se desarrolla la fe verdadera cuando dejamos la barca. Es la alternativa al aburrimiento y el estancamiento que causa que la gente se marchite y muere. Dejar la barca es vida, quedarse en la barca es marchitarse. Es parte de descubrir y obedecer nuestro llamado. Es que si yo no le doy espacio a Dios para que se mueva, Dios no se va a mover. Pero hay una razón principal, y es que en el agua y no en la barca está Jesús. Si usted quería encontrar a Jesús en la barca, por más que buscase, no lo iba a encontrar. Y Pedro fue lo suficientemente sabio para decir: yo quiero estar donde Jesús está. Cuando se dio cuenta que Jesús estaba en el agua, dijo: yo quiero estar allí. Y por eso caminó sobre el agua. En un momento determinado, el mismo Pedro, después de un hecho de resurrección, Cristo ya había resucitado. Allá estaba en la costa Jesús preparando unos pescados. Pedro estaba en la barca pescando y se dio cuenta de que el que estaba allá en la costa era Jesús. ¿Y saben lo que hizo Pedro? Dejó la barca, se zambulló y fue nadando hacia Jesús. Por eso, cuando Pedro desde el principio comete errores y actos de fe, y podemos decir que era impulsivo, siempre iba donde estaba Jesús. Por eso digo yo que él no fracasó. Si alguien fue aquellos que no tuvieron una historia para contar. Mateo termina diciendo que los discípulos se arrodillaron, todos, y reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Ojalá que usted lo haya hecho. Si no lo ha hecho, hágalo esta noche.
o esta mañana. Es el mensaje. Es el único que puede gobernar la creación, es el único que puede levantarse de entre los muertos. No hay nadie como Él, ni en la historia, ni en las fábulas, nadie como Él. Es Jesucristo el único que puede darle sentido a una vida sin sentido, una vida bien o mal vivida. Sea usted joven o sea usted viejo. Tal vez mis respuestas no le alcanzan, pero le garantizo que las respuestas de Jesucristo lo van a sorprender. Y no solamente Jesús va a ministrar a su intelecto, sino también Jesucristo es capaz de ministrar a su corazón y también definitivamente sorprenderle con milagros como estos. Jesús y su brazo no se han acortado. La tumba sigue estando vacía. Y ese es el mensaje, que nos arrodillemos. Pero hay algo más. Reconocer a Jesucristo como nuestro Señor es el fin de este mensaje, es el destino del viaje, es hacia dónde tenemos que ir. Pero esta historia, la historia de Pedro caminando sobre el agua con Jesucristo, no solamente nos habla del destino, también nos habla de la forma de llegar al destino o la forma de vivir. Los discípulos que estaban dentro de la barca vieron que los vientos se calmaron y las olas también. Pero Pedro fue el único que caminó sobre el agua. No digo que Pedro se haya jactado ni se haya comparado con nadie, pero lo que él vivió fue algo muy personal. Y creo yo que en este Dios, que no solamente quiere que nos postremos y reconozcamos que no hay otro Dios sino Él, sino también que vivamos una vida no esclavos del miedo, de la pandemia, de lo que los políticos hacen o dicen, llenándonos la cabeza y el corazón de temor y de maquinaciones. Sigo pensando cuando hablo de llamado y sigo pensando cuando relato estas historias que están en la palabra, que Dios está muy por encima de todas estas cosas, que aún en las peores economías, que aún en la peor persecución, Dios sigue estando 10, 100, 1000 pasos delante del hombre. Por eso no quiero ser monotemático en esto y no quiero insistir siempre sobre lo mismo. Algunos me dirán, lo que le digo fue lo que me pasó a mí. Lo que me pasó a mí fue que sí pude experimentar, y a mí y a muchos otros, esta presencia de Dios, esto sobrenatural de Dios. Para alguien como yo, duro para entender, duro para ser convencido, siempre cuestionando y preguntando por qué. Dios supo cómo llegar a mi corazón. No fue un Dios teórico, sino fue un Dios poderoso. No fue un Dios de promesas vacías, sino fue un Dios cercano y real. Y un día tomé la decisión, como la tomaron muchos, de caminar hacia Él. Porque claro, en algún momento tienes que tomar la decisión de vivir en tu falsa seguridad o de vivir una vida extraordinaria con Jesucristo. Si tomas la decisión de vivir una vida extraordinaria con Jesucristo, no solamente el pan no te va a faltar. Y quiero ser muy claro en esto, Dios siempre cuida de los suyos, sino que también te dará una vida con propósito, en donde podrás glorificar a Dios. Serás transformado tú y transformarás a otros también. Ojalá que seas de esos que en vez de decir que no, dicen que sí. No tomes mis palabras, toma las palabras de la Biblia. Escucha las historias de aquellos que están cerca de ti y que son ejemplo. Y nuevamente, no se trata de que reconozcamos una verdad, sino cómo llegamos al reconocimiento de esa verdad, cómo caminamos sobre el agua para finalmente reconocer que Jesucristo es la única opción. Hay un llamado, claro que sí, el llamado sigue siendo el mismo. Yo no sé si es que tú estás limitado por tus incompetencias, limitado por tus experiencias, pero hay un nuevo comienzo, hay un momento extraordinario en el medio de la noche, en el medio de la madrugada, en esos momentos extremos de la vida, de alegría o de profundo dolor, donde Dios casi que nos grita al oído, así como lo hizo con Pedro. La pregunta que tienes que hacerle, Señor, si eres tú el que me está hablando, aquí estoy, dispongo mi vida. Quiero servirte, quiero vivir, quiero terminar mis días, pocos o muchos, de la mejor manera. Quiero terminar como Dios manda. Y sabes que Dios no solamente te va a decir que sí a esa oración, te va a decir, ven, camina conmigo. Y empezarás a caminar de una manera distinta, con una paz distinta, con una sabiduría distinta, con un poder y una autoridad distinta. Y te darás cuenta de que Dios no puede ser tomado por sorpresa, que siempre ha estado en su trono y que solamente faltaba que Él se sentara en el trono de tu corazón. Yo quiero orar esta noche, o en esta mañana, y decirte, pues, abramos el corazón. Dios nos está invitando a ti y a mí siempre
a surfear las olas con Jesús. Oremos. Padre, a las personas que me están escuchando esta noche, Señor, sean de la iglesia, de la fundación o quien sea, oramos, mi Dios, por una vida extraordinaria. Señor, mi Dios, una vida que esté por encima de las corrientes filosóficas, de las noticias políticas y de temas de pandemia. Señor, nos has insertado en este tiempo y en este mundo para vivir vidas extraordinarias en un acto constante de fe, precisamente haciendo cosas que no podemos hacer en nuestras fuerzas, pero si tú lo mandas y así lo haces, caminaremos sobre las aguas contigo, Señor. Venceremos relaciones que han sido tóxicas o iremos por encima de nuestras incompetencias o superaremos, Señor mi Dios, pecados secretos, oscuros de nuestras vidas. Oramos, Señor mi Dios, que si en algún momento tememos y nos hundimos, pues nos salves. Y que no solamente nosotros seamos transformados, sino que podamos transformar la vida de muchos otros. No más excusas, Señor. Ayúdanos, derrumba excusas, derrumba aquellas cosas que nos impiden. Trae libertad para que la oración que hacemos en este momento provenga de un corazón lleno de fe, que sea una oración respondida por ti, así como respondiste a la oración de Pedro. Lo pedimos en el único nombre a través del cual tú escuchas las oraciones. No es fundamentalismo, es la verdad. Es la exclusividad de Cristo, el que murió en la cruz, el personaje central de la Biblia, el único protagonista de este mensaje. Señor, ante ti rendimos nuestras vidas y el resto de nuestros días para vivir surfeando las olas contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Pues Dios les bendiga, nos vemos y Dios nos da vida el próximo fin de semana.